Iniciamos una nueva semana, en este caso viendo el tema número uno, el cual es la composición escrita, y veremos el significado central de esta valoración. Cuando nosotros en algún momento de nuestra vida siempre nos ha tocado elaborar un escrito para diferentes fines. Por ejemplo, entregar un reporte académico o una tarea de clases, escribir un correo electrónico, enviar una solicitud, una carta de solicitud o enviar una petición, dar indicaciones a alguien, escribir un post en Facebook, etcétera. Siempre hemos valorado la escritura. Pero es innegable de que no todas las personas tenemos ese talento especial para expresarnos de forma escrita de manera fluida. Lo que sí podemos decir es que todos podemos lograr ser buenos escritores. Eso es innegable. Todo texto, por muy corto o largo que sea, siempre tiene una finalidad, la cual será comunicar nuestras intenciones a un supuesto lector o a un real lector. Cuando decimos a un supuesto es porque, por ejemplo, cuando escribimos un artículo periodístico o un poema o alguien, pues lo escribimos pensando en que alguien lo va a leer, pero no sabemos en realidad quién es esa persona que lo lee. Pero en cambio, cuando escribimos un correo electrónico, sí sabemos a quién va dirigido dicho escrito. Por tanto, saber escribir significa ser capaz de comunicarse coherentemente por escrito. Ese es el sentido por el cual estamos acá. Encontrar la coherencia en lo que escribimos. Y la coherencia no solo se define por las palabras que uso, sino también por la estructura. Entonces, aquellos que dicen que no pueden escribir bien, sí se puede. Sí se pueden elaborar composiciones escritas y se puede aprender a escribir bien y se puede mejorar si ya tenemos ciertas bases sobre esto. Entonces, cuando hablamos de la composición escrita, lo vamos a entender de diferentes maneras, no necesariamente con este término, sino que muchos dicen, bueno, la escritura, otros la conocen como expresión escrita, otros como comunicación escrita, otros como discurso escrito, pero cualquiera que haga referencia siempre al factor de redacción escrita o de expresión escrita, tiene que ver con esto de la composición. Y estas terminologías se refieren de manera específica a la acción propia de escribir, o por lo menos si no llego a realizar la acción, al proceso que yo tengo presente al momento de estar elaborando una escritura. Es decir, si bien en el momento no puedo estar haciendo algo, pero cuando lo pienso de qué voy a escribir, ya estoy aplicando este factor de composición escrita. Escribir entonces se refiere al hecho de crear significado de una manera propia y no el hecho de copiar algo. Por eso es que debemos tener en cuenta esto del copy. Cuando nos damos cuenta de que tomamos copy-paste de otras ideas, no estamos escribiendo, sino que simplemente estamos dándole validez a ideas de otras personas, pero no estamos dando nuestro propio significado. El proceso de la composición escrita es básicamente el mismo para todos, aunque cada persona lo lleva a cabo de maneras diferentes. Es decir, si empezamos a valorarlo, cada uno puede tomar su propio estilo, pero siempre radica en el mismo sentido. Entonces, esto de la composición escrita o escribir correctamente es una tarea que requiere investigación para tener información suficiente, corrección, es decir, estar en constante lectura y relectura, y sobre todo constante aprendizaje, hasta que nosotros logremos nuestro objetivo y veamos que presentamos un producto de una manera lógica para nuestros lectores. Esta señora es una especialista en escritura, María Guillermina Schneider. Ella plantea que la composición escrita es un proceso que comienza cuando el escritor enfrenta una situación de comunicación. Es decir, cuando yo ya tengo una idea de qué quiero expresar o qué debo hacer, ahí empieza ya la composición escrita, porque yo empiezo a pensar
cómo voy a enviar ese mensaje. Y para ella, la composición escrita está compuesta de 3 etapas que nosotros las podemos aplicar de una manera efectiva. Y aquí viene nuestra aplicación ya fundamental: la planificación, la composición y la revisión. Veamos de qué se trata cada una de ellas. Cuando hablamos de la planificación, hacemos referencia a que seleccionamos el tema. ¿Qué vamos a escribir? ¿Sobre qué voy a escribir? En este caso, la selección del tema. Pero también establecemos los objetivos. ¿Para qué voy a escribir esto? Identificamos al receptor. ¿A quién se lo voy a escribir? Recuerden, y esto ustedes se lo pueden ir respondiendo en forma de preguntas. Primero, ¿qué voy a escribir? ¿Para qué voy a escribir? ¿A quién le voy a escribir? Luego de que tenemos ya estos 3 primeros ideales, nos hemos respondido estas 3 primeras preguntas, viene la lluvia de ideas, que es, voy a escribir tal cosa y me puedo ir por este lado, o me puedo ir por este otro, etc. Cuando ya tenemos la lluvia de ideas, entonces empezamos a seleccionar las ideas principales de esa lluvia de ideas sobre lo que voy a trabajar. Empiezo a preparar de esas ideas principales enunciados, es decir, redacto líneas específicas, ideas específicas con forma para ver qué es lo que voy a escribir. Y por último, hago un bosquejo, es decir, sobre una herramienta que lo vamos a ver ya en otras clases posterior, cómo vamos a resumir esas ideas de lo que yo quiero tratar. Ahí entra la primera etapa, que es la planificación. Luego, cuando ya tenemos nuestro bosquejo, empieza la composición, que en este caso es la llamada textualización o redacción misma, es decir, cuando ya me pongo a escribir. Y aquí comprende varias cosas. Tomando de referencia que ya tengo un bosquejo, no me salto de este, sino que empiezo a redactar uno o más borradores con las ideas ya desarrolladas que me vienen del bosquejo. Luego viene la corrección y validación de ese primer borrador, en donde ya mejoro, veo si se comprende o no lo que estoy escribiendo, etc. Y de ahí hago la redacción del producto final para que ya pueda ser presentado. Y el tercer elemento de esa composición escrita es la revisión. En este caso, veo ya aspectos de tanto de fondo como de forma. En los aspectos de forma veo la ortografía, la gramática, la estructura de el escrito para ver si va acorde a lo que quiero, etc. Pero en fondo veo si tiene coherencia, cohesión y claridad. Esto lo vamos a ver en la siguiente videoclase. Vamos a ver si mi escrito tiene unidad temática y si se apega a lo que yo quiero hacer en la progresión temática, es decir, que lleva un orden lógico, que busca los objetivos que yo me planteé, si responde a esos objetivos y llega de manera eficiente al público que quiero obtener en cuenta. Estas 3 etapas son las claves para la composición escrita y se puede resumir de esta manera. El proceso de la composición escrita está compuesto por la planificación, la textualización y la revisión. Si se fijan, están entrelazados entre ellos. Es decir, la planificación depende mucho de la textualización, pero también requiere de la planificación y la revisión. La textualización está vinculada a la planificación y a la revisión. Y la revisión depende tanto de la planificación como de la textualización. Es decir, no son unidades independientes. Lo que sí que en la planificación yo genero ideas, organizo ideas y formulo los objetivos que quiero plantear. Ya la textualización se centra en la producción del texto, es decir, ya la escritura como tal. Y la revisión es cuando ya me leen el texto, lo evalúan y hago los ajustes y correcciones necesarios. Este proceso, esas 3 etapas, se llevan a cabo en otra idea que este señor Ángel López nos lleva a definir los tipos de redacción, es decir, cuáles son
aquellas formas de escritura más comunes que nosotros nos encontramos. Entonces, para no perdernos, este proceso de composición es planificación, textualización y revisión. Pero nos vamos a, o esto se aplica en los diferentes tipos de redacción, que lo planteamos a continuación. El primero es la redacción académica. En este caso, se plantea en todos los niveles de estudio, cuando estamos desde kinder, básica, media, bachillerato y universidad. En este caso, cualquier producto que nosotros presentemos en cualquiera de los grados presenta una estructura muy particular que se requiere o se basa mucho en la escritura científica, es decir, datos muy objetivos y que están basados siempre en una investigación. Esta es la escritura más formal que hay, la que requiere más énfasis y la que se basa en hechos reales o objetivos para poder presentar datos a nuestros lectores. Además, muchas de estas escrituras obedecen a diversas normativas que dependen de cada una de ellas. Por ejemplo, un ensayo tiene una estructura, un artículo académico tiene una estructura, una tesis de grado tiene una estructura, una tesis doctoral tiene otra estructura, los trabajos de investigación o reportes de investigación tienen una estructura, etc. Y muchos se basan en ciertas normas, por ejemplo las APA, que ustedes van a encontrar o se les van a exigir en muchas de sus tareas académicas. Entonces, definimos que esta redacción académica utiliza un lenguaje muy formal y un lenguaje muy técnico, por su carácter de escritura científica y objetiva. El segundo es la redacción literaria, y aquí lo que se busca más es la expresión artística a través del lenguaje escrito, en donde el autor plantea su obra literaria dando su espíritu, planteando su idea de lo que él quiere desarrollarse. Hace sentir entonces así su voz a través de plasmar su visión, su pensamiento o cualquier otra actitud que quiera expresar dentro de lo escrito. Y en este caso, a diferencia de la redacción académica, es una estructura subjetiva, es decir, es una escritura irreal que plasma distintos rasgos de quien los escribe, basándose en elementos como la cultura, la sensibilidad del autor, la imaginación o los sentimientos que éste plantea en ese primer término. Productos de estos son los poemas, la poesía, los cuentos y cualquier otra producción literaria. El tercero es la redacción comercial, y esta es una de las más gustadas por el público, dado que el mensaje llega directamente a sus emociones para satisfacer sus necesidades, deseos y sus gustos. Y este tipo de redacción se acopla al tipo de consumidor, por eso es que es mucho la empatía que hay con estos mensajes. En este caso, se basa en el tipo de consumidor, en el tipo de producto y en el tipo de medio por el cual se dirige el mensaje que vamos a tomar en cuenta. Entonces, la redacción comercial se valora desde el uso del marketing como tal y se expresa a través de la publicidad y a través de la propaganda. Como cuarto elemento de escritura, tenemos la redacción periodística, en el cual este es revisado por un emisor y es enviado a miles de receptores, que en este caso son receptores ideales, es decir, que no los conocemos. El mensaje en este caso primero es impersonal y refleja parte de la realidad, no toda la realidad, aunque sea una nota periodística, pero el periodista pone su visión acerca de esto, no pone todo el contexto del hecho real que se maneja. Entonces, entre esa realidad y el receptor está en el medio, que es por el cual se emite la información, y el periodista, quien es quien la redacta. En este caso, los medios y los periodistas son los que seleccionan aquellos elementos y son los que elaboran el escrito que van a ofrecer al receptor. Y este tipo de redacción también tiene su propia estructura para ser presentada dentro de su contexto. La penúltima es la redacción jurídica, y este es un tipo de redacción que es empleada por cualquier organización o profesional que escribe sobre el derecho o que tiene que ver con las leyes, por ejemplo, abogados, diputados, legisladores, jueces, entre otros, que tienen que ver con esto. En este caso se utiliza
un lenguaje extremadamente técnico y formal. Y por último, tenemos la redacción informal, que esta es la que nosotros realizamos cuando emitimos un mensaje sin un fin en particular o sin una estructura formal fija, que la ocupamos sobre todo para establecer diferentes mecanismos de comunicación con personas cercanas a través de medios electrónicos, como por ejemplo correo electrónico, WhatsApp, Facebook, Twitter, etc. Es así que entonces como terminamos este tema de la composición escrita y los diferentes tipos de redacción. Espero de que tengan clara esta idea para poder seguir comprendiendo nuestro camino en este proceso de redacción.